No estoy hablando de un terrorismo fiscal, sino de una conciencia fiscal en la que ya tú como persona ya estás más al cuidado de tus finanzas y de tus impuestos. El efectivo no funciona y es una parte de los rechazos por parte de la autoridad con las deducciones personales. Oye, lo pagué en efectivo, ya se arruinó la deducción. Si después de 30 días obligado a presentar tu declaración anual no la has presentado, la autoridad tiene la facultad de hacer una restricción de sellos digitales. Entonces es un donativo. Entonces si excede 600,000 pesos también hay que declararlo como dato informativo. Y venimos con el tema también de los premios. O sea, te dice la disposición: si todos estos conceptos en lo individual o en su conjunto exceden 600,000 pesos, quedas obligado a informar. Doctor Ernesto de la Torre Peredo es contador público egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en impuestos y doctorado en ciencias de lo fiscal. Director de la Torre Contadores y catedrático de renombre. Ha sido expositor en cursos, diplomados, especialidades y maestrías para diversas instituciones a nivel nacional, como la Universidad Panamericana y la Universidad de Guadalajara. Es coautor de libros como de publicaciones fiscales y ha participado activamente en medios como Radio Metrópoli. Su amplia trayectoria lo posiciona como una voz autorizada en materia fiscal en México. Estamos entre Charlas y Negocios, el podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana. Bienvenidos. El día de hoy con el tema que tiene que ver con las declaraciones fiscales o las declaraciones anuales, tanto personas físicas como personas morales, y para ello tenemos un invitado muy especial que además está en su casa, es parte ya de ahora sí que de nuestro landscape en los programas de maestría, que es el doctor Ernesto de la Torre Peredo. Bienvenido, doctor. Ernesto es experto en estrategia fiscal y además, como una parte muy interesante que ustedes podrán constatar a lo largo de esta charla, es que estos retos tributarios a los que nos enfrentamos, pues tratamos bajo la perspectiva y la asesoría aquí del doctor de convertirlos en oportunidades, sobre todo de crecimiento para las empresas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues sí, para platicar un poquito de lo que mañana se vence, estamos ahora sí que sobre la línea, porque ya mañana es el vencimiento y no existe una prórroga como tal. Entonces creo que tendríamos que cumplir. Sí, y los que no lo han hecho, bueno, tienen el día de hoy, lo que resta del día y el día de mañana para poder cumplir con esta parte, ¿no? Pero un gusto estar aquí. Gracias, doctor. Pues básicamente, y para ir entrando en materia, ¿por qué se ha vuelto tan relevante en los últimos años el tema de la declaración anual, sobre todo en las personas físicas? Yo recuerdo algunos ayeres, pues sí, era un tema de las empresas y ustedes, los especialistas en estos temas de contabilidad y finanzas, pues sí andaban ahí en los cierres a todo lo que daban. Pero para las personas físicas no era un tanto problema. ¿Por qué ha adquirido tanta relevancia? Fíjate que el tema de la modernización, sobre todo con el tema de los CFDI, es lo que ha venido ahora sí por parte de la autoridad a fiscalizar a las personas físicas y morales. En este caso que nos toca hablar de físicas, pues obviamente todo lo que se timbra, pues lo tiene la autoridad. Entonces, las disposiciones fiscales establecen obligaciones para ciertas personas que sí están obligadas a presentar declaraciones anuales, como lo es el caso de salarios, por ejemplo, ¿no? Si excedes de 400,000 pesos quedas obligado. Si eres un asalariado y tienes otro ingreso por un capítulo de, vamos a decir, vendiste tu casa, habitación, quedaste obligado, aunque no excedas los 400. Entonces, toda esa serie de situaciones que conllevan a que el comprobante fiscal esté timbrado y aparezca tu RFC, pues ya tienes un medio de fiscalización por parte de la autoridad. Entonces se ha vuelto relevante porque la autoridad ha dicho, oye, pues tú estás obligado y mediante cartas te he notificado que tú quedaste obligado y no lo presentaste. Entonces, como que ya viene ahora sí una parte de una conciencia, no estoy hablando de un terrorismo fiscal, sino de una conciencia fiscal en la que ya tú como persona ya estás más al cuidado de tus finanzas y de tus impuestos, y es lo que te lleva a tener el cumplimiento, ¿no? O tratar de cumplir. Ese es el tema. Ahora, en esa coyuntura, y creo que lo acabas de expresar muy bien, no se trata de un terrorismo fiscal, finalmente sí de una fiscalización que no existía antes por la posibilidad que nos dan ahora los medios electrónicos, ¿no? Sí, claro.
Entonces también lo pudiéramos ver como una oportunidad de que las personas físicas pues también pudiéramos, en este caso, pues ya no digo generar beneficios, pero sí aprovechar estas exenciones, beneficios, estímulos a los cuales tenemos derecho y que probablemente en otros tiempos no le pusiéramos tanta atención porque no había esa firmeza o esa obligatoriedad de presentarlo. Sí, ¿no? Y aparte que anteriormente, pues con la cuestión del papel, se presentaban las declaraciones en papel, pues ya que llegaba a manos de auditoría para poder fiscalizar, pues ya prescribía la facultad de la autoridad y pues entonces ya no te revisaban, pero hoy es muy rápida la fiscalización. Entonces lo que tú comentas de la obligación de presentarla, pues es para evitar unas discrepancias fiscales que se le llaman, ¿no? Uh-huh. Que la autoridad pues está sobre eso, cuando ve que gastas más de lo que ingresas, dices pues aquí algo no checa. Por lo tanto, necesito revisar tu declaración para ver que lo que estás declarando como ingreso, pues sea congruente con lo que gastas, ¿no? Que ese sería un tema por el cual la autoridad está renuente a que presentemos declaraciones anuales, para evitar discrepancias fiscales. Claro. Digo, y que finalmente si lo trasladamos a un tema de ejecución personal o de buscar esa salud financiera, pues estamos de alguna manera obligados a tener esas buenas prácticas, ¿no? En estricta teoría, tener menos ingresos de lo que egreso o lo que gasto, pues supone, para la autoridad es una discrepancia, ¿sí? Pero pues supone que hay, o se presupone que hay otro ingreso que a lo mejor no está por ahí no está declarado, o a lo mejor la procedencia pues no pudiera ser ilícita, ¿no? Sí. Que entiendo por ahí que ahora las personas físicas lo entendemos como si fuera pues esa presencia de fiscalización o de que la autoridad está encima de mis movimientos, ¿no? Sí, es correcto. Y lo que tú mencionas, lo que nos da la autoridad para poder deducir, ¿no? Como es el tema de las deducciones personales, que bueno, en este supuesto pues hay muchas cuestiones que tú puedes deducir, simplemente hay que tener un cuidado al momento de solicitarlas, ¿no? El tema aquí es que, por ejemplo, lo que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, pues deben de estar pagados con tarjeta de crédito, de débito, una transferencia. El efectivo no funciona y es una parte de los rechazos por parte de la autoridad con las deducciones personales. Oye, lo pagué en efectivo, ya se arruinó la deducción. Entonces, cuando llegas al anual y ves, hay un visor de deducciones personales y lo ves tú que está precargado en el visor de deducciones personales y ves que pues muchas partidas se rechazan. ¿Por qué? Porque el pago fue en efectivo. Entonces tú mismo te estás quitando el derecho de hacer una deducción para bajar la base. Claro. ¿Sí? Entonces ese punto es importante, como bien lo mencionaste, en el tema de estímulos o deducciones. Tenemos el estímulo de las colegiaturas, por ejemplo, en su caso, ¿no? Que también pudiéramos hablar de esa parte donde tú puedes deducir la colegiatura de tu hijo hasta nivel bachillerato. Ya a nivel universitario pues ya no te lo permiten, ¿no? No, pues en teoría ya sería un beneficio de él como mayor de edad, ¿no? En dado caso. Pues pensaba que yo creo que la autoridad sigue pensando que estudias y trabajas ya a un nivel universitario, sí, ¿no? Claro. Entonces por eso que él haga su deducción. Sí, de hecho, como paréntesis, tenía una conversación con aquí nuestra gran productora de este programa del podcast, precisamente de la maestría. Dice, yo pensaba que por ahí iba a haber una oportunidad en el ejercicio y pues no, porque resulta que entran hasta cierto nivel cuando son gastos personales. Es correcto, hasta nivel bachillerato, eso es lo que te puedes deducir, ¿no? Entonces, pues creo que ahí hay un tema, ¿no? Claro. Importante. Ahora, si queremos verlo desde el punto de vista positivo, doctor, es decir, oye, ya tengo esta ventana en donde la autoridad pues, me está obligando prácticamente, porque por todo lo anteriormente dicho, y ya tengo también esta otra ventana de poder beneficiarme o de poder reducir esta carga impositiva a partir de todas las deducciones a las cuales tengo derecho como persona física. Desde el punto de vista de la práctica, es decir, ¿qué tendríamos que empezar a cuidar año tras año, cada ejercicio, como para ir
preparándonos para este momento y que no nos agarre este tema que luego al final te voy a preguntar ahí de esto que está pasando con las devoluciones fallidas, ¿no? Como tal. Ok. Sí, mira, aquí el tema es importante de cuidar cada pago que se hace, en el caso de, por ejemplo, que fueras un asalariado, ¿no? Si recordamos y nos regresamos un poquito a la historia anteriormente, el patrón quedaba obligado a entregarte una constancia de todo lo que ganabas en el ejercicio. Hoy no, hoy tú ya te puedes meter a un visor de nóminas que se llama, con tu registro federal de contribuyentes y una contraseña que puedes dar de alta en el SAT, y con eso puedes estar monitoreando tus ingresos anuales, el acumulado que llevas anual, al igual que tus deducciones personales. Entonces, en un dado caso, pudieras hacer una mini declaración a la fecha que tú desees. Entonces, puedes ir viendo cómo va. El problema es cuando tienes intereses, por el tema de que los intereses, lo que tú acumulas no es el interés que te paga el banco, el llamado nominal, es el interés real, es el que lleva implícita la inflación. Entonces, como las tasas de retención están establecidas en la ley de ingresos, pues muchas veces son inferiores a lo que pudiera estar una tasa de mercado, ¿sí? Y ahí pudiera darte un efecto de rebote de decir, voy por un saldo a favor y pues resulta que llegas, acumulas todo y al contrario te da un saldo a cargo, ¿no? Entonces creo que tener el cuidado sobre todo en esa parte y las deducciones personales de estar monitoreando cada que vayas con el médico, en un hospital, que no te le pongan gasto en general, que te le pongan honorarios médicos, dentales, hospitalarios. ¿Para qué? Para garantizar la deducción y pagarla obviamente con lo que estábamos comentando, con ¿no? los medios que están bancarizados, digamos. Que están bancarizados, es correcto. En ese sentido. Ahora, en ese sentido, doctor, yo creo que importante que también podamos decir a la audiencia, obviamente que no solo te permite tener como que balance, ¿no? De lo que estás ingresando contra lo que estás deduciendo, sino también de alguna manera pues tener cuidado en esa estructura de cómo estoy tanto percibiendo como gastando, ya como parte de una cultura financiera. Ahora, en función de eso, la autoridad tiene algunos topes, algunos limitaciones para esto que puedo deducir, en ese sentido, que es importante saberlo. Sí, claro, mira, es correcto, tiene topes, ¿no? Porque no te puede dejar que sea deducible todo, ¿no? Hay un tope son dos topes. El primer tope es el 15% de los ingresos que tú tengas en todo el año, pero sin que exceda de 5 UMAS elevadas al año, que son ahorita un promedio de 198,000 pesos aproximadamente. Entonces tú dices, oye, yo traigo deducciones por 215,000 pesos. Bueno, pues entonces no puedes exceder de los 198,000 pesos. Entonces ese sería el tope máximo que pudieras deducir. Obviamente habría que descontar, porque esos son los topes que establece para gastos de honorarios médicos, dentales, hospitalarios, funerales, donativos, pero no entran las colegiaturas. Entonces serían los 198 más el tema de las colegiaturas, porque la colegiatura es un estímulo. Entonces pudiéramos decir que pudiera hacerse un poquito más amplio esa parte, ¿no? Sí. Ahora, las colegiaturas no están topadas. Las colegiaturas están topadas y la verdad es que tenemos unas cantidades bastante bajas que no han sido actualizadas desde que fueron publicadas por allá en el 2013, que no han sido actualizadas y la verdad pues es risorio lo que tenemos con... Que de hecho eso te iba a preguntar también hace un momento. Hablabas de que arriba de 400,000 pesos pues estamos obligados a presentar declaración, pero creo que esa cantidad tiene pues por lo menos desde que yo me acuerdo 20 años 20 años, ¿no? Y a lo mejor pues ya los 400,000 pesos pues ya no es... No, pues es que cada vez te vas arrimando más esa cantidad. Entonces, si esto no lleva a que tengamos una reforma fiscal integral, pues en cualquier momento el patrón queda fuera de hacer el cálculo de los trabajadores y cada trabajador tendrá que ir a presentar su declaración anual. Oye, ahora y pasando a otro tema, porque ya ahorita hablamos de las deducciones, que creo que lo has dejado bastante claro, pero los ingresos. Okay. Porque ahí como que, y es por falta de conocimiento finalmente, pero existen tipos de ingresos y hay que tener cuidado con cómo está llegando el dinero
sobre todo a nuestras cuentas. Sí, es correcto. Creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ingresos que son acumulativos e ingresos que son informativos. Pongo el escenario del informativo. Oye, ¿qué sucede si yo tengo un préstamo por parte de una institución bancaria? Vamos a poner el ejemplo. Me prestó $1,000,000 el banco, entonces cae a mi cuenta y la autoridad me dice, nada más infórmamelo, dámelo como dato informativo que recibiste un préstamo para no considerártelo ingreso, porque para mí todo lo que cae a tu cuenta bancaria es ingreso. Demuéstrame lo contrario, la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Entonces, esa parte donde es el informativo, pues nada más dices tú, préstamos. Hay un campo en la declaración anual, dice préstamo, y le pones, ni siquiera te pregunta quién, nada más pones la cantidad. ¿Para qué? Precisamente para evitar eso, porque el préstamo no es un ingreso, pues que lo tienes que pagar, entonces viene acompañado de una obligación. Entonces, en ningún momento hay un ingreso para ti. El tema también del donativo. Oye, pues te donaron. Los famosos regalos, ¿no? Que les llaman. Fiscalmente, pues no hay regalos, es un donativo. Entonces, si excede 600,000 pesos, también hay que declararlo como dato informativo. Y venimos con el tema también de los premios. O sea, te dice la disposición, si todos estos conceptos en lo individual o en su conjunto exceden 600,000 pesos, quedas obligado a informar. ¿Sí? Y en el caso de que no informes los préstamos y los donativos, te los considero ingresos y te los grabo. El premio no, porque tiene un capítulo especial y dice la autoridad, ¿sabes qué? Omitiste el ingreso. Pero los otros conceptos que mencionas, que son salarios, actividades empresariales, arrendamientos, ¿sí? Y nos metemos a capítulos, por ejemplo, de enajenación de bienes, porque luego te dicen, pues la declaración ya la está precargada toda para que tú la presentes. Todo lo que está como enajenación de bienes y adquisición de bienes no viene precargado. Okay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo tengo inversiones en el extranjero y me pagan dividendos del extranjero, no vienen precargados. O sea, hay mucha información que no viene precargada, que tengo que tener el cuidado de saber obtener esas constancias, porque pues al no venir precargadas, obtener esas constancias para yo hacer la declaración anual. Sí, que finalmente es mi responsabilidad declararlas en el apartado de ingresos que corresponden. Que corresponden, es correcto. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque a veces, el otro día me hacían una consulta, inclusive en un programa de radio que estuvimos, me decían que qué pasaba cuando el banco te perdonaba una deuda de una tarjeta, ¿no? Una quita. Que fue muy común hace unos años. Hace unos años fue muy común y dices, pues qué a gusto, ya me perdonó. No, espérame, la parte que te perdonó el banco la tienes que acumular. ¿Sí? Entonces va dentro de un capítulo y la tienes que acumular. ¿Cómo que la tengo que acumular? Sí, es una cuestión que te obliga a la ley a que la acumules para efectos de que pagues un impuesto por esa perdón. Para quedar claro, el tema de préstamos es uno y no tiene, o en su conjunto, o entra en este conjunto de donativos y otros ingresos. Si con los tres préstamos, donativos y premios, en lo individual o en su conjunto exceden de 600,000 pesos, quedas obligado a informar. Okay. Sí, que finalmente, mientras yo informo, no me lo va a considerar ingreso la autoridad. Es en beneficio, ¿no? Es correcto. Y ya el donativo, pues tendremos que ver la parte, si es de un ascendiente o un descendiente en línea recta, ¿no? Porque no todos los donativos son exentos, que esa es una de las cuestiones que a veces, no, pues es que cualquier donativo es exento. No, espérame, hay que tener cuidado. Lo que sí es exento son las herencias y hay que declararlas también como dato informativo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de lo que son los ingresos que son de cada capítulo, porque eso sí generan impuesto sobre la renta, y los que son de dato informativo, porque si no lo informo, entonces se me convierten en ingreso y tengo que pagar impuestos. Claro. Sí, y finalmente si soy asalariado, pues no hubo quien me hiciera la retención, la tengo que enterar directamente. Es correcto. A la autoridad, ¿no? Ahora, ya dijiste hace un momento que no hay prórroga. Con eso abrimos el programa. Que esto es interesante porque de la pandemia para acá no hay prórroga para personas físicas, cuando antes existía la prórroga, incluso podía, como decías tú, podía esperar que prescribiera por parte de la autoridad, ¿no? En el tema de la exigencia de la misma. Pero ¿qué pasa si no la presento mal? ¿Qué alternativas tengo? Sobre todo con esta premisa que decías Aquí hay un tema muy interesante. En el tema de que si no la presentas
y a veces tú lo comentas, por desconocimiento. Ponemos el caso a lo mejor de algún asalariado, ¿no? Que tenga ingresos de 2 capítulos y nunca la presentó. Bien, tenemos un artículo en el código que marca dentro de los delitos, que es un delito si en 12 meses posteriores has estado obligado a ello, no la presentas, pues ya caíste en un tema de un delito, ¿no? Un delito fiscal. Pero el otro tema importante aquí es para los que tienen, por ejemplo, actividades empresariales, arrendamientos, ¿sí? que emiten un comprobante fiscal. Si después de 30 días obligado a presentar tu declaración anual no la has presentado, la autoridad tiene la facultad de hacer una restricción de sellos digitales. Los sellos digitales son aquellos con los cuales tú facturas o emites comprobantes fiscales, timbras nóminas, etcétera. Entonces, una restricción de sellos te paran la operación. ¿Por qué? Por una cuestión de no presentar la declaración anual. Entonces, creo que ese es el tema delicado en la parte de las empresas que tienen operaciones en la actividad empresarial o los que tienen el arrendamiento. ¿Sí? Creo que ahí está. Como persona física que tienen la obligación de presentar. Ahora, que si tienes declarada otro tipo de actividad, independientemente de sueldos y salarios, pues también tienes una obligatoriedad digamos que en el mes a mes de estar presentando y deberías de hacerlo, ¿no? Es correcto. ¿no? Sí, es correcto. Y en algunas ocasiones revisar primero tu situación, tus actividades económicas, uh-huh. Porque vas y tú pides una constancia de situación fiscal a la página del SAT y resulta que tienes obligaciones que no están manifestadas ahí, y ese es un punto muy importante. Voy a poner un ejemplo. Oye, yo soy socio, pero no tengo la actividad, la clave de socio, entonces pues ya empiezo con incumplimiento, ¿no? Sí, se cataloga como otra fuente de ingreso que no tiene, en este caso, un gravamen, ¿no? Y no me va a aparecer ahí el momento de que aparezca la declaración anual, no me va a aparecer la marca de que tengo esa obligación. Ahora, ¿qué sucede si la presento mal? O sea, si tú cumplí en tiempo y forma, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? No, pues tienes la opción de presentar una declaración complementaria. En cuanto tú ya tengas los datos correctos, vas y modificas lo que presentaste con los datos incorrectos y ya quedas cumplido con la obligación. A partir de esa fecha de ahí, la autoridad tiene 5 años para revisarte, ¿no? Ahora, ya dicho lo anterior, doctor, ya hablando de tipos de ingresos, las deducciones más comunes, los cuidados que debemos de tener precisamente con los topes y con el manejo, el informar lo que tengamos que informar. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar como a personas físicas que caemos en estos parámetros en donde nos obliga a presentar una declaración anual la autoridad, como para mantener un orden fiscal y no esperarnos hoy en este ciclo cayó en abril, Semana Santa y Pascua, y muchos nos va a agarrar con los dedos en la puerta, sí. ¿No? El cierre, y no hay prórroga, lo acabas de decir. Sí, no, y creo que esto ha pasado, ¿no? Y sucede mucho, por ejemplo, en el caso de las personas que enajenan bienes. Ya. En el transcurso del año, como contador no te lo informan. Y después tú le dices, oye, necesito toda la información que hizo el notario para poder determinar esa ganancia que tuviste por esa venta de ese inmueble. Necesito cierta documentación que debe de unos requisitos. Y cuando tú te das cuenta es cuando mandas tú el cuestionario para preguntarle a la persona física, a ver, lléname todos estos preguntitas que te voy a hacer, y cuando le preguntas, ¿enajenaste un bien? Sí, ok. ¿Dónde está toda la información? No, pues no se la pedí al notario. Entonces lo que tú dices, andas al cuarto para las 2 pidiéndole al notario lo que pudiste haber hecho desde el momento en que se enajenó ese bien. Sí, o a lo mejor fue una actividad ahí entre familia y que a veces no queda del todo registrada por las razones por parte de la cultura, ¿no? Es decir, pues para que de todas maneras te van a rastrear. No, el notario tiene la obligación de presentar una declaración que se llama declaranot y le informa al fisco. Aquí se elevó a escritura y aquí están quiénes son los que participan en esta operación. Entonces, es muy difícil que nos vayamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero a lo mejor tiene que ver y esto es algo que he estado pensando desde el principio de este episodio, como una cultura, ¿no? De que pensamos que
si le escondemos bien a la autoridad, ¿no? Lo que ingresamos o nuestras fuentes de ingreso, pues no pasa nada. Que eso, pues hoy en día es prácticamente imposible. Pues es imposible porque inclusive ni a veces el mismo contribuyente sabe. Te pongo un caso muy específico en el tema de inversiones. Tú agarras un broker, le das, ahí te va mi dinero, muévelo tú, haces las inversiones y muchas de las ocasiones te invierte en bolsa de valores. Y que hasta que no tienes una constancia, te das cuenta de que tiene un capítulo específico en bolsa de valores, ¿no? Y luego que tiene dividendos provenientes del extranjero, que los metieron en algunas otras medios de inversión, y todo eso no lo tienes tú precargado, entonces y no te das cuenta hasta que no le pides al contribuyente que te entregue las constancias, porque muchas veces hasta los contribuyentes no saben qué tienen de inversiones. Ahora, todo esto que estamos hablando, pues es muchísimo más fácil, y lo pongo entre comillas, porque tener un control cuando eres asalariado, porque sí, hay muchas cosas que hay alguien más que las hace por ti. Es correcto. Pero ¿qué pasa cuando o eres independiente o tienes diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Como bien dijiste hace rato, diferentes actividades o asimilables a salarios en otro lado, que ahí sí, pues estás recibiendo una cierta cantidad que representa un cierto porcentaje de tus ingresos y que estás obligado a enterarlo como tal, tú, no en este caso las instituciones para las que estás, ¿no? Aunque se genere en la documentación electrónica, ¿no? Es correcto. Ahí creo que es un punto muy importante lo que tú comentas, porque al momento de yo tener diversos ingresos, pues obviamente cada ingreso tiene su capítulo, ¿no? Pudiera tener, por ejemplo, lo que comentaste, salarios y un asimilado, ¿no? Pues sí, estás dentro del mismo capítulo de salarios, pero como tienes 2 empleadores, ya quedaste obligado a presentar tu declaración anual, independientemente del monto. Pero también tenemos otras cuestiones que, si nos vamos un poquito más complejo, si yo tengo inversiones en el extranjero, pues estoy obligado a acumular la ganancia que se me genera la inversión en el extranjero. Entonces, todo ese tema nos lleva a que no necesariamente tendremos que tener un CFDI para poder declarar, porque pues el extranjero no está obligado a emitir un CFDI con las mismas condiciones de México, ¿no? Te entrego un comprobante, tendrás que hacer las conversiones que tengas que hacer y declarar las ganancias que se tengan que tener. O en su caso, los ingresos que te genere por algo, no sé, a lo mejor un interés que estés recibiendo de allá, un dividendo, una repatriación de capital. Entonces, son diversos conceptos que tenemos que estar cuidando. Por eso, la importancia de hacer un checklist de cada uno de tus ingresos y para ver si los estás declarando correctamente. Pues incluso la monetización en alguno de estos redes sociales o en algunas cosas que por mínima que sea, finalmente es otra fuente de ingreso. Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahorita un tema muy común que se está dando y muchas consultas que se han venido por parte de los pensionados y jubilados. Una persona, por ejemplo, que trabaja en CFE, tiene pensión y jubilación. Oye, ¿estoy obligado a presentar la declaración anual? Claro, y te va a dar a pagar, porque tienes un tope de exención, ¿sí? Y cada quien aplica la exención y al momento que llegas a hacer la declaración anual, tienes que tomar nada más una, no las dos. Y entonces es cuando viene el problema. Es que me sale mucho a pagar. Bueno, pues es que son temas que hay que hacerlo. Y anteriormente, como bien dices, no era tanto, decía, es que yo antes no pagaba. Pues a lo mejor no declarabas uno de los cuales, ¿no? Ahora estás obligado. Ya estás obligado y está precargado. Entonces, son cuestiones que hay que estar cuidando los ingresos que tú vas generando para saber qué voy a declarar. Oye, digamos así, pocas palabras y no a tiro ahí que pues la autoridad más bien nos aprovechamos de la opacidad o más bien de esta ineficiencia operativa de la autoridad en este caso y nos quedamos acostumbrados a ello. Sí. Viene la modernidad y pues nos cambian completamente todo, ¿no? Y tenemos nosotros que acoplarnos a la modernidad, porque si no, pues nos van a llegar con una sanción por no presentar una declaración anual, porque puede darse el caso de que si la autoridad te requiere y tú no haces caso de presentar esa declaración estando obligado a ello, pues te va a multar, obviamente, ¿no? Te va a decir, pues no, hay un incumplimiento, pues una sanción. Te va a requerir forzoso. Así es correcto. Ahora,
¿Cuáles son los errores comunes en este tema, sobre todo para la deducción de gastos o para la simulación de ingresos? Fíjate que comentas un tema muy, muy interesante en el tema de las... Primero entramos con los CFDI no válidos, ¿no? Que le llamamos así, que es cuando hemos ido con el médico, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Que en vez de ponértele el dato del honorario médico dental o el D01 que le llamamos, te le pone gasto en general. Al momento en que te le pone gasto en general, ya se arruinó el comprobante. Entonces ya no es válido. Ese sería un tema, ¿no? Oye, es que lo pagué con tarjeta de crédito, transferencia, etcétera. Sí, pero esas dos cuestiones creo que son las más importantes para poder deducir el comprobante, el CFDI. Que tenga el método de pago, uh-huh, que será transferencia, uh-huh, y el uso del CFDI, uh-huh, que tendría que ser honorarios médicos dentales hospitalarios, ¿no? En el caso que se dio en este año, que hay que tener mucho cuidado, es... Muchas de las pólizas de seguro de gastos médicos mayores no estaban precargadas y aún así tú lo revisabas y reunían cada uno de los requisitos. Entonces, si tú ves que se reúne todo el requisito, pues lo subes y para que entre como deducción porque no estaban precargadas. Entonces, yo me topé con varios clientes con esos casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El tema también que se ha venido a dar, y creo que pues aquí ya entramos al tema de la duplicidad de ingresos, pero no por parte de la persona, sino que muchas de las veces el robo de identidad que se ha seguido prosperando es, oye, a mí me aparecieron ingresos de X patrón que ni siquiera yo lo conozco. ¿Qué hago? ¿Que elimino ese ingreso? Bueno, al ser ya un robo de identidad, yo creo que ya tendríamos que tener un poquito de mayor cuidado, hacer una denuncia ante la fiscalía, ¿sí? Y meter un aviso de aclaración ante la autoridad con esa denuncia y entonces sí, borrar ese ingreso porque no es mío. O sea, me están utilizando para ellos beneficiarse de un ingreso que yo jamás percibí. Entonces, con esa situación hay que tener cuidado porque sigue estando esa parte todavía. Que finalmente, yo ahorita lo dices, a veces pues estamos pecando incluso ahora sí por ignorancia o por omisión o por desconocimiento, y en este caso, como bien dices, pues a lo mejor por una actuación de mala fe de un tercero, sí, involucrado, ¿no? Que por eso se resalta la importancia que decías de ir revisando, sí, periódicamente cómo está mi estatus antes de llegar a este esquema de obligatoriedad de presentar la declaración. Es correcto. Si tú te metes a tu visor de nóminas, estarás viendo, por ejemplo, esa parte, ¿no? Oye, me apareció alguien que desconozco y en ese momento actúo. Claro. Y voy y pongo mi denuncia, ¿no? Para poder no llegar hasta la declaración anual. Sí, que finalmente la autoridad, mientras compruebes, no habrá este tema. Que existe este temor generalizado y te lo quiero preguntar, ¿qué tan infundado, qué tan real es de que entre más datos le doy a la autoridad, más información le estoy dando para que me pueda auditar en el presente o en el futuro? Sí, pues eso es correcto, ¿no? Si yo le proporciono más datos, pues vas a ver todo de mí, ¿no? El tema es aquí que con el tema de la digitalización y los comprobantes fiscales, que va a ser el medio, que es más, que ya no va a ser, es el medio de fiscalización actual y el que va a venir a futuro. O sea, ya la autoridad ahorita echa a andar al robot y le dice, a ver, a mí con este RFC, dime qué ingresos tienes. Y empieza, el robot trabaja. O sea, ya estamos utilizando un robot para que haga la fiscalización por parte de la autoridad, ¿no? Entonces creo que ahí sí tendríamos mucho cuidado en decir, pues no le declaro, porque la autoridad tiene el dato que percibiste un ingreso, y eso sería muy importante cuidar, ¿no? En cada uno de los meses. Ahora, ¿qué hacemos? Ya me dijiste, pues sí hay alternativas. ¿Qué hacemos si detecté este error? O ya sea por involuntario. Ahora sí que voluntario, involuntario, por lo que tú quieras, después de declarar, ¿cuáles serían como que los pasos que yo tengo como persona física para poder, ya dijiste, bueno, pues hay aclaratorias, o sea,
¿Qué otras alternativas o qué más pasos pudiera seguir? Sí, mira, se da mucho el caso, se puede dar mucho el caso que en muchas de las ocasiones quieres ingresar, por ejemplo, las medicinas. Vamos a poner el ejemplo así muy sencillo, ¿no? Oye, yo fui al doctor, el doctor me entregó un comprobante fiscal donde decía que era una consulta médica, me recetó una medicina, fui a la farmacia X, para no meter comerciales, y solicité un CFDI. Entonces yo llego y que agarro y digo, pues los dos gastos van a ingresar. No, la autoridad nada más dice, la única medicina que puedes ingresar es la que esté facturada dentro de una institución hospitalaria por alguna cuestión de intervención quirúrgica, por ejemplo. Entonces eso se rechaza, pero si tú llegas y lo metes y dices, pues va para adentro, entonces la autoridad lo desecha, puedes presentar una declaración complementaria. Pues ese es un error involuntario. Sí, que pues, por desconocimiento o porque en su momento era una costumbre que ahora ya... Me rechazó el saldo a favor, ¿por qué? Porque detectó esa anomalía. Ok, presento una complementaria, después voy y solicito ese diferencial, y cuando tú metes las devoluciones por parte del formato electrónico de devoluciones, porque hay automáticas y manuales, te pregunta cantidad de vuelta con anterioridad. Entonces tienes que poner lo que te devolvió el fisco con anterioridad y quedará el remanente para que te lo devuelva, pero una complementaria sustituiría a la normal, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué perspectivas le ves hacia el futuro a esto? La verdad es que en el argot, pues, o en las pláticas informales entre amigos, pues es como que es recurrente esta fiscalización, este terrorismo, todas estas expresiones que hablamos al principio, terrorismo fiscal, la autoridad está tratando de meterse o de meter las narices en donde no debería de meterlas. ¿Qué perspectivas tú le ves a esto que ha venido en los últimos años con todas estas cambios, tanto en la operación del SAT y obviamente cambios también en cuanto a la digitalización de la información que permite pues tener una mayor también, así como es claridad para nosotros y trazabilidad, pues también para el mismo gobierno? Pues está claro que si tiene la información la va a perseguir. Sí, claro. ¿Qué perspectivas le ves? O sea, ¿ves una fiscalización más digital, más personalizada, más enfocada en ciertos temas? ¿O será más democrática, si se puede utilizar esa expresión? Pues mira, lo que siempre hemos visto que la fiscalización que, como bien lo comentas, que se ha venido dando es de manera digitalizada. El tema es que ahorita pues está teniendo muchas herramientas para poder hacer esa fiscalización. Si nos metemos un poquito a temas de cambios, hay que recordar que está todavía ahí en el tintero, bueno, no en el tintero, ya cocinándose, la modificación a la CURP. Entonces, por medio de la CURP, pues ya te van a poder identificar ahora sí que con tu foto, con tu todo el tema que le quieras llamar digital y todo. Sí, que va a ser tu documento de identidad. Tu documento de identidad. Entonces, aquí el tema es que ya con eso la autoridad pues va a tener ahora sí control total de ti, ¿no? El tema es que vemos muchas cuestiones que, por ejemplo, se necesita una reforma integral. ¿Por qué? Porque la ley que tenemos actualmente no contempla muchas cuestiones tecnológicas, muchas. Entonces, la autoridad debe de poner, ahora sí, en la actualidad, sus leyes, una reforma fiscal integral que hemos pedido, pero a gritos, no nos ha hecho caso. ¿Para qué? Precisamente para poder tener los medios adecuados, pues para cuidar el tema de la fiscalización, tanto como persona física como persona moral, ¿no? Ahora, ¿no crees que ahorita que hablas de esta urgencia y necesidad de tener una reforma fiscal de manera integral, como un poquito como para nivelar, tener un balance entre las cosas que obviamente la autoridad ahora me podrá fiscalizar, pero también aquellas que yo utilizándolas bien las pueda tener en un beneficio para ir compensando esta consecuencia de la fiscalización? Sí, claro, ese es un punto muy importante, ¿no? Y sobre todo en el tema de cuando me da ciertas facilidades, ¿no? En el caso que poníamos de
de las deducciones personales, del estímulo que pues, le urge una actualización a los estímulos, ¿no? Porque no nada más tenemos el de colegiaturas, tenemos otro estímulo que es un estímulo respecto de adquirir acciones por separación, que las puedo deducir y tiene un tope de 152,000 pesos. Entonces volvemos al mismo tema, o sea, esto también tiene años que no se ha actualizado. Entonces la inflación viene avanzando y esos temas que no se actualizan pues nos hace tener menos beneficios fiscales al contribuyente. Y se supone que la Constitución pues nos habla de que hay que aportar, ¿no? Y tiene que ser proporcional y equitativo. Entonces creo que aquí le está faltando a la autoridad actualizar esa parte para poder nosotros tener mejores beneficios. ¿Y cómo ves tú esa perspectiva futuro? ¿Crees que suceda en algún momento? ¿Corto, mediano, largo plazo? Pues esa sí es la pregunta de los 64,000. Pues sí, esperamos que la autoridad nos haga caso. Hemos tratado de acercarnos con la autoridad. Digo, no hemos logrado eso, pero sí vemos que va pues, para largo plazo. Es lo que, desgraciadamente. Pues. Ya... Y a manera de conclusión en ese tema, pues va más allá del color del partido, sí. Y va más allá de filias y fobias, ¿no? Sí, yo creo que aquí, fíjate, porque tocaste un tema muy, muy interesante de decir cuál es la perspectiva. Hasta el año pasado, como lo veníamos platicando, pues la autoridad era un poquito más ágil en hacer las devoluciones, si lo recordamos. Sí, claro. Y hoy en día, digo, entrando un poquito a ese tema, pues hasta el día de ayer, 28 de abril, llevan 9.4 millones de declaraciones presentadas aproximadamente. Entonces la autoridad lo que quiere es que va diciéndonos que se están superando las metas respecto del año anterior. El tema aquí que hay solicitudes de devolución, de las cuales hay 6.2 millones de devoluciones, y de las cuales pues están revisadas el 67%. Falta un 32% que están pendientes. Pero esas 67% que están revisadas, pues yo creo que lo hemos visto con todos, ¿no? Uh-huh. Oye, me devolvieron nada más una parte, ¿sí? ¿Y qué sucede con la demás? Y como tú bien lo comentaste, si tienes todo precargado, ¿por qué me dices que ahora está incorrecto? Entonces estamos ante una tendencia de fiscalización parcial, si lo quieres ver así, para efectos de poder hacer los cumplimientos de ese tipo de declaraciones. Entonces creo que la autoridad al momento de el futuro es pues tener el mayor control. No me refiero control de estarte controlando, sino de toda la documentación que tú tengas a la mano. Entonces sí la voy a revisar con mayor profundidad para poder hacer una devolución de impuestos. Para que no me ilusiones y al final de cuentas me digas después sí, que ya no, que eso es en los últimos días ha estado en redes sociales y como tú decías, expertos, no expertos, y unos en un sentido y otro, pero el tema en común ha sido el que la autoridad está fallando, ahora sí que fallando en fallar a favor de las devoluciones. Sí, inclusive ayer salió un comunicado por parte de la presidenta mencionando que inclusive pudieran arrimar al secretario del SAT para ver qué estaba pasando con esas devoluciones, porque sí estamos ante un tema de una incertidumbre, ¿no? De oye, pues yo traté de cumplir lo mejor que posible o lo que estaba a mi alcance y resulta que ahora me pides cuestiones que no están inclusive dentro del código. Y el saldo a favor tú me lo diste. O sea, sí, ni siquiera lo determiné yo, ¿no? Es correcto. Y entonces ahí es donde empieza, oye, ¿cuánto es mi plazo? Porque luego la gente se pregunta, si es que si anteriormente me lo daban en 3 días o en 5 días, hoy ¿cuánto plazo tengo? Bueno, hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación que te establece que la autoridad tiene 40 días para devolverte el impuesto, pero 40 días hábiles. Entonces, pues todavía no termina el plazo. Oye, Ernesto, ya con esta, ahora sí, como dicen ahí, con esta me despido, como dicen los artistas. ¿Cuál crees tú? Ya esto es una pregunta a nivel personal y espero que no te comprometa y que si no le quieres contestar tampoco pasa nada. Pero
tratando de hablar diferentes teorías. ¿Por qué está pasando esto del gobierno? ¿Por qué no está regresando? ¿Porque no tiene para regresar en realidad? ¿O porque es una manera de decir, aguas con lo que me solicitas, tengo la opción ahí de mover ese número? Pues fíjate que es más, esa pregunta que tú me estás haciendo, ya se la han hecho a varios financieros, analistas, y efectivamente lo que tú dices, o sea, la gente está molesta por el tema de que se está estableciendo que no hay recurso para devolver y que todo se está yendo a los programas sociales. Entonces creo que ahí el tema, pues, nos lo están dando a ver. Digo, no aseguro que sea esa la situación, pero estamos viendo que mientras más programas sociales se están aperturando, y aquí estamos viendo que se está cerrando más el panorama de devolver, pues creeríamos que es por una situación de ese tipo, ¿no? Sí, que la lógica indica que pues a mayor cantidad de personas que estén presentando, pues mayores posibilidades también habrá de que tengan un saldo a favor y tengas que devolverle. Sí, claro. Que no lo tenías antes tampoco, ni siquiera considerado en tu presupuesto, ¿no? Es correcto. Entonces, esa es una incógnita que todo el contribuyente tiene, de decir, oye, no me estás devolviendo porque se está invirtiendo en los programas sociales. A diferencia que el gobierno actual pues sale a defender esa postura que no es cierto, que sí hay recursos. De acuerdo. Pero bueno. Bueno, sin el ánimo de especular, lo digo aquí para la audiencia, pues nos vamos a ir con la duda. Sí. En función de eso, lo que sí es importante, y para concluir, pues estamos obligados a declarar con estas condiciones. Tenemos elementos para tener información, elementos para complementar esa información a la autoridad, y por supuesto elementos para deducir de manera correcta. Entonces aprovechémoslo y hagámoslo, no un día como estamos haciendo este podcast un día antes del cierre de la declaración, sino revisemos periódicamente. Ernesto, pues doctor, te agradezco muchísimo, como siempre. Siempre platicar contigo estos temas para los que somos neófitos e ignorantes al respecto resulta bastante revelador e ilustrativo, porque nos permite entender de una manera muy sencilla el cómo poder a lo mejor operar este tipo de cosas que históricamente o por nuestra propia formación o nuestra cultura le tenemos un poco de reticencia o de miedo, ¿no? Sí. Por así decirlo. Te agradezco mucho que has estado con nosotros. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ver, pues no nada más aquí en la universidad, y seguramente más de alguno, pues a lo mejor buscarte ya en el terreno profesional. Sí, mira, agradecerte a ti y a todo tu equipo la invitación. Sí, con mucho gusto estamos, voy a dejar mi correo electrónico para cualquier cosa que se ofrezca, ahí vamos a estar. Mi correo es cpe.delatorre, dejamos el de Gmail para no dejar el institucional, gmail.com. ¿Sí? Correcto. Y ahí ¿alguna red social, algo en donde te puedan contactar? Pues estamos en LinkedIn, LinkedIn. Ahí también, estamos en Facebook, también estamos ahí, entonces por ahí también nos podemos contactar. Perfecto. ¿Sí? Pues nuevamente muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. A todos ustedes, gracias por vernos. Quiero aprovechar también para agradecer y felicitar a nuestra producción, que nos ha tenido bastante consentido y chiqueados en este capítulo. Están nuestras redes sociales en pantalla, por favor, para que nos sigan, tanto en nuestro contenido en las redes sociales, como también si nos pueden hacer ahí, darle clic ahí a la campanita de suscripción, y que nos sigan tanto en Spotify como en YouTube para estar viendo este capítulo y el demás contenido que estamos desarrollando en este programa. Muchísimas gracias. Estamos entre charlas y negocios. Hasta la próxima.